Hola, ¿qué tal, amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A en este 2026 que ya pues estamos arrancando con mucha energía, mucho ánimo. Pues bueno, el desayuno de hoy hemos denominado con el tema Una salud, interacción entre salud humana, animal y ambiental. Y para ello van a estar platicando aquí con nosotros José Luis, Judith, Miguel y Adriana, y pues van a acompañarnos durante las siguientes 2 horas, así que no se muevan de sus lugares, háganos llegar todas sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, ya saben que nos encanta saber desde dónde nos siguen para poderles enviar un afectuoso saludo en el intermedio. También, bueno, les recuerdo que todas nuestras pláticas son totalmente gratis, son una de las tantas actividades que realiza el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México y pues también pueden seguirlas en Facebook, la tenemos en vivo en Zoom y también estamos actualizando nuestro canal de YouTube, así que vayan y regálennos un like, ayúdenos a compartir, agradezco como cada sábado a quienes nos ayudan compartiendo y revisando estas transmisiones y hacerlas llegar a quien lo necesite, y la idea es que seamos cada vez más y más en esta comunidad de Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México. También recuerden que pueden afiliarse si es que aún no están afiliados, es totalmente sin costo y tenemos varias actividades y varias promociones y cosas que estamos haciendo exclusivas para nuestros asociados. Así que es totalmente gratis. La información está en nuestra página de IPFM y también en nuestras redes sociales. Síganos y afíliense. Y como cada sábado, nuestro staff están Karina, Noemí, Víctor, Bere, están por ahí Litzia, que estarán pendientes de todas las preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer llegar para que las compartamos con nuestros invitados a la mesa del desayuno del día de hoy. Recordemos que el Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México tiene el único objetivo de dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad, no solo en México, sino a nivel internacional. Y pues que pues nuestros logos son marca registrada y no pueden ser utilizados pues si no están para otros fines que no sean los asociados a las actividades de IPFM. Dicho todo esto, pues también les recuerdo que estas charlas son sin ningún tipo de conflicto de intereses y todos los comentarios aquí emitidos son a título personal de cada uno de nuestros invitados a desayunar. Bien, pues para ir iniciando voy a pedirles a nuestros invitados sean tan amables de presentarse, nos digan su nombre, nos platiquen un poco acerca de a qué se dedican para que nuestro público los vaya ubicando y conociendo. Así que voy a iniciar por Judith. Judith, adelante, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de ahora estar de este lado de la pantalla. Soy Judith González Kristen, soy profesora investigadora de la Facultad de Farmacia de la UAM y mi tema principal son los mecanismos de infección y patogenia del virus dengue, aunque también colaboro sobre la búsqueda de moléculas inmunorreguladoras de origen natural que provienen de plantas o de hongos esencialmente. Muchas gracias, bienvenida. José Luis, adelante, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpen. Yo también les agradezco. Es la primera vez que me presento en este foro. Soy profesor también de la Facultad de Farmacia de la UAM. Ya más de 20 años trabajando en investigación. Básicamente lo que hacemos en el laboratorio tiene que ver con los varios aspectos, como vamos a platicar más al rato, vinculados a la salud de pacientes que tienen artritis reumatoide. Básicamente me interesan las enfermedades autoinmunes y hay toda una serie de colaboraciones con personal médico e incluso de colaboraciones en la facultad para la atención farmacéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, un gusto. Adriana, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Adriana Valladares Méndez y yo soy profesor de tiempo parcial en la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente me estoy dedicando a desarrollar métodos analíticos
científicos para la cuantificación de distintos fármacos en matrices ambientales, y también mi interés va hacia la evaluación del potencial tóxico hacia el ambiente de nuevas moléculas. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Y Miguel, adelante, Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Primeramente, gracias por la invitación. También es la primera vez que participo en este foro. Yo pues tengo la doble formación, soy QVP y próximamente médico veterinario zootecnista. Mi adscripción está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Departamento de Microbiología. Sin embargo, en estos momentos me encuentro haciendo estancia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y bueno, pues trabajo cuestiones de microbiología veterinaria. He trabajado desde mecanismos de patogenicidad en bacterias patógenas en aves. Hemos trabajado también con bacterias probióticas y actualmente estamos trabajando con clamidia, desarrollando por ahí unas técnicas para el diagnóstico de clamidiasis en pequeños rumiantes. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, pues como es nuestra costumbre, vamos a presentar nuestro platillo delicioso para compartir en la mesa, y para eso ya está por aquí Lili, que nos va a hablar de este delicioso platillo con frijoles. Adelante, Lili. Muchas gracias, saludos a todos. Bien, hoy vamos a hablar acerca de este delicioso platillo, pero para eso me gustaría contarles una historia. Jovita llegó a su casa y en un parpadeo recordó esos aromas que su abuela le había dejado grabados en su memoria. Sentada al fogón con sus 14 primos y primas, veían el caldo hervir y las tortillas hechas a mano se inflaban. Fue directo a la cocina. Tomó nopales, frijoles, ajos, cebolla, cilantro, también cominos, orégano, masa de maíz, chile cascabel y sal. Siguió el orden correcto y las cantidades que su abuela le había dicho amorosamente. Mezcla, deja calentar, mueve, corta. Después de unos 20 minutos de cocción, el espíritu del caldo de frijoles con nopales se elevó de la cazuela de barro y Jovita solo respiró profundamente mientras recordaba con amor una de las escenas más felices de su infancia. Una tortilla de maíz hecha a mano y un jarro con aguamiel fueron su desayuno de ese sábado. Sin duda, el caldo de frijoles es una comida típica de nuestro país y me dio mucho gusto presentar este delicioso desayuno el día de hoy. Regreso los micrófonos a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias, Lili. En este 2026 estaremos presentando estos platillos deliciosos típicos de nuestro país con una versión pues más cultural, más a la reflexión, más hacia las historias, como lo acaba de hacer Lili, a lo cual agradezco. Y principalmente quiero agradecer a Víctor Castro, que es quien nos apoya con estas imágenes y que además es el creador de esta idea y este concepto de presentar este año los platillos de esta forma. Y pues muchísimas gracias, Víctor, porque bueno, también nos elabora el cartel, nos elabora el video de inicio, siempre con esta parte de poner la reflexión, la historia, no tanto de los ingredientes y demás, y bueno, pues ilustrarnos con estas imágenes. Esta vez el cartel de invitación, pues como lo vieron, también cambió el diseño, y el diseño pues tiene un significado especial. Está diseñado pues con papel mate, pues la forma de hacernos reflexionar en los platillos. Y pues bueno, sí quería aprovechar el espacio para agradecerle a nuestro querido Víctor, que desde Mérida nos hace llegar las imágenes y todo el material de difusión, que bueno, pues como bien les comentaba, el fondo es papel amate, que evoca un poco más a la memoria culinaria desde los tiempos precolombinos. Pues bueno, como buenos amantes de la historia y todo lo que tiene que ver con la cultura, pues no podíamos dejar pasar el reconocimiento a Víctor sobre esta nueva forma de presentar nuestros platillos. Bien, ahora sí, ya para ir dando inicio, voy a dejarlos con Diana, que es quien va a iniciar este conversatorio. Adelante, Diana, buenos días. Gracias, gracias por la palabra. Y pues muy buenos días a todos. Y vamos a iniciar. Yo les quiero preguntar así directo, y ya ahorita deciden quién contesta, ¿no? ¿Cuál es el origen y la historia del programa Una Salud? Es decir, ¿qué significa realmente el enfoque de este programa y por qué se ha vuelto tan
prioritario, perdón, a nivel global. A ver, ¿quién? ¿Judith? ¿Empiezo yo? Judith, lo lleva buscando. Eh, Sí, adelante. no existe una definición de un concepto de una salud precisamente por su origen, porque es multidisciplinario. Creo que es algo que tenemos que hacer el gran énfasis aquí. Lo que se está proponiendo es que toda la sociedad y todas las profesiones que participan en la salud interrelacionen entre ellas. Y puse la salud aquí en mayúsculas. Este incluye originalmente por ahí en 1930 se empezó a definir la salud humana y la salud animal. Pero en realidad, desde tiempos ancestrales, pues conocemos el impacto que tiene el deterioro ambiental, los problemas ambientales en las cosechas, en la producción de ganado, cómo las enfermedades se transmiten de animales a humanos, por ejemplo, la tuberculosis, la influenza. Entonces llevamos siglos entendiendo. A partir de los 60, en la década de los 60, el doctor Schwabe, que es doctor en medicina veterinaria, hace un gran llamado y hace una gran promoción para que médicos veterinarios y médicos para humanos trabajen en conjunto para evitar la zoonosis, para enfrentar el efecto de aquellas enfermedades que se comparten entre humanos y animales. Y en su libro de texto general el concepto de una medicina. O sea, no pienses que los humanos son diferentes y que nos afectan o que tienen otro sistema diferente al animal. Y hacia el año 2000 hay grandes cambios. Cada vez son más fuertes las presiones por nuevas enfermedades de aparición o reemergentes. Aparecen nuevos virus, nuevas bacterias que no estamos acostumbrados. En realidad no necesariamente que aparezcan, sino que salen de su nicho. Y ahora los humanos tenemos que enfrentarnos a estas enfermedades. Y esta presión lleva a la Unión de Naciones a generar el proyecto de desarrollo sustentable. Este concepto creo que lo manejamos más, los objetivos de desarrollo sustentable, en el que tenemos que cuidar al planeta en todos los ambientes, el agua, el aire, el acceso a los alimentos, la salud animal para el bienestar humano. Y que esto sea equitativo y que yo como humano que necesito alimentarme no destruya el ambiente para alcanzar esto. Y entonces se crea este concepto de una sola salud en la que participan la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, de la Sanidad Animal, para animales, la FAO, y en el 2021 se agrega también el Programa para el Medio Ambiente de la de UNESCO. Entonces, este grupo genera un panel de expertos que dan esta definición. Una salud es un enfoque integrador y unificador, cuyo objetivo es equilibrar y optimizar de forma sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Este moviliza múltiples sectores. El sector veterinario, la salud humana, la salud pública, pero también la salud ambiental, y incluye ahora también a
el mundo microbiano, porque forma parte esencial de la salud ambiental. Entonces, el trabajo de este grupo es fomentar la necesidad colectiva del agua. Todas las especies requerimos del agua, de un aire limpio, de energía, de alimentos seguros y nutritivos. Y presenta diferentes estrategias. ¿Por qué digo que no hay una sola definición? Pues porque la OMS lo orienta desde su perspectiva, la de veterinaria, la FAO. Sin embargo, todos es esta lo que nos interesa, el bienestar del planeta. Esa es mi participación. No sé si alguien quiera. Bueno, pues creo que ahorita los chicos se van a esperar. Qué bueno que me lo explica, bueno, nos los explica así porque precisamente tenemos que entender que todo es interdisciplinario, ¿no? O sea, entonces, para que haya salud, pues ahora sí que no sé, humana, vamos a decirlo así, tenemos que cuidar nuestro entorno, por lo que entiendo. Entonces, pues desde su experiencia de cada uno, si quiere usted empezar, Judith, o a ver quién se anima, ¿qué problema de salud actual ilustra? O sea, platíquenos un poquito primero de su experiencia, de a lo que se dedican y pues en base a eso, ¿qué han visto qué problema de salud ilustra esta interconexión entre la salud humana, la animal y la ambiental que nos estaban platicando? Entonces, no sé, nos seguimos con Judith o a ver quién se anima. En la Miguel, escuela Adriana, cuando decíamos, a Sí, ver, voy a perdón, decir Yo, quién, ahí quisiera, yo voy a decir quién, yo, como cuando éramos estudiantes y que de todos nos decían, no se animen, no se amontonen y ya empezaban. y todos sí, volteando hacia otros lados. Exacto, exacto. Qué recuerdos. Ay, Pues, em, como les comenté, pues yo trabajo cuestiones de microbiología veterinaria. Y justamente cuando llegas a la facultad de veterinaria, casi siempre primeros semestres, ¿no? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están acá? Y muchos profesores decían, sí, dicen que porque les gustan los animales se salen del salón, ¿no? Y pues uno no entiende eso porque dices, bueno, pues sí me gustan los animales, ¿no? Pero pues realmente, pues va más allá de, no nada más es que te guste un animal, sino tienes que ver cosas justamente de salud, producción y todo eso, ¿no? Y hablando sobre todo esto del enfoque de una salud, yo creo que desde mi experiencia podría decir que el ejemplo que pudiera eh, involucrar tanto la parte de salud humana, ambiental y animal es la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque bueno, la tenemos como una pandemia, por ahí se dice que es una pandemia silenciosa. Y hace algunos años, justo antes de la pandemia, 2018 más o menos, hicimos un estudio de búsqueda de bacterias que tuvieran resistencia antimicrobiano en perros. Se decidió que fueran perros que estuvieran bueno, que tuvieran propietarios responsables, en los que se pudieran hacer una serie de preguntas sobre cómo se trataba el perro, tratamientos previos, toda esta información que se tiene principalmente en propietarios responsables, ¿no? Y se muestrearon aproximadamente, me parece, 70 y tantos perros. Y pues estoy aquí, tengo el dato. 70 perros sanos, estaban clínicamente sanos. Em, Y los resultados nos llaman bastante la atención porque tenemos que nosotros en ese momento encontramos 15 cepas de enterobacterias con resistencia múltiple, principalmente Escherichia coli, Enterobacter formanki y Klebsiella pneumoniae. El 100% de estos aislamientos
mostró resistencia a ceftazimida y ceftriaxona. Y algo que nos llamó mucho la atención es que se detectó resistencia a carbapenémicos. Y esto nos llama mucho la atención porque, pues, si bien en humanos son que la última opción que se tiene, pues en medicina veterinaria ni siquiera se suelen utilizar, salvo que sea muy, muy justificado. Y el hecho de haber encontrado perros que tuvieran bacterias con resistencia a estos antimicrobianos de última generación, pues nos llama mucho la atención. Particularmente fueron en perros que estaban en edad geriátrica y les preguntábamos, ¿no? Que si habían tenido tratamientos previos, los propietarios nos decían que no y pues no les creímos mucho. Entonces, algo está pasando que justamente estos animales tienen bacterias con resistencia a estos antimicrobianos que pues no debería estar ahí, ¿no? Por otro lado, estamos también colaborando con personas del Instituto de Geografía y ellos pues están trabajando aguas y resulta que también en algunos estratos, ellos analizaron el río Magdalena, se encontraron DNA de bacterias que pues algunas por ejemplo eran meramente intracelulares y por ahí estaba, ¿no? Y nos comentaba que se puede hacer un estudio todavía más hacia allá, en el que pudiéramos observar si éstas tenían justamente genes de resistencia antimicrobianos, lo cual pues también nos está diciendo que hay una bioacumulación de estos agentes en el ambiente, lo cual pues también las bacterias pueden captar este material genético, pueden estarlo transfiriendo y esto pues nos habla todavía de que la resistencia antimicrobiana no únicamente ocurre a nivel de microbiota en un organismo, ¿no? Y que de este puede pasar del animal al ser humano, sino que también en el ambiente estamos teniendo este problema, ¿no? Lo mismo pasa con algunos antiparasitarios, ¿no? Las ivermectinas muchas veces se administran sin siquiera tener un conocimiento previo de que si el ganado lo requiere en ese momento, entonces muchas veces los productores es de, bueno, pues le voy a dar ivermectina, se da la ivermectina y también tenemos muchos parásitos que ya son resistentes a ivermectinas, además de que esta también se va acumulando en el ambiente por medio de las excretas. Eso también hace que la microbiota, tanto de la propia vaca, por ejemplo, pues vaya cambiando, ¿no? Entonces, esto creo que ejemplifica justamente este problema de una salud porque no nada más está involucrando la salud animal o la salud humana, sino que también está incluyendo al ambiente y pues que esto en algún momento pues va a ser insostenible y es algo de preocuparse, ¿no? Si no se tiene precaución en cómo se manejan todos estos productos. Sí, la verdad es que así como lo describes, no suena súper impactante porque no somos capaces de visualizar que cualquier factor externo nos está afectando al 100%. Y Ay, sí, ahora, perdón, ay, ajá, quisiera sí, complementar ujú, de que este término de una sola salud, pues va junto con otros que recientemente pues los escuchamos cada vez más, ¿no? Es el término de la sustentabilidad que este término lo acuña Gro Harlem y en su definición nos dice que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin alterar las de las generaciones futuras. Y creo que para mí en estos términos sí es muy importante, porque en generaciones anteriores, o sea, estos términos no se consideraban. Y bueno, a manera de ejemplo también, de ver cómo es que toda la salud, tanto humana, animal y ambiental, está relacionada, yo quiero recordar el caso de clenbuterol, ajá, que bueno, de forma deliberada
se administra a los vacunos para aumentar la masa cárnica, ¿no? Quiero mencionar, ya estos reportes vienen desde finales de 1989, principios de 1990, 91 en España y Francia, donde dan a conocer pues la intoxicación en población humana por la ingesta de productos cárnicos que contienen clenbuterol. Y México, bueno, México no ha sido la excepción, a pesar de que a nivel nacional el promedio de número de casos es relativamente bajo, sí es importante tener en cuenta que se regule la presencia de todos estos productos, dado que se ha mostrado en promedio 250 casos por ahí en la década de entre el 2000 y 2010. Hubo un año en el que se reportó 500 casos por intoxicación de clenbuterol. A lo mejor la información nos queda a algunos un poco lejos, pero la realidad es que no es así. En Morelos, antes de pandemia tuvimos reportado en periódicos el caso de una boda donde se reportó que los invitados habían sido intoxicados por clenbuterol, donde pues tal vez los síntomas no sean de tanta gravedad, pero sí al paciente le provoca palpitaciones, sudoraciones, náusea. Entonces, creo que actualmente debemos de cuidar mucho con qué productos alimenticios estamos ingiriendo, porque pueden contener trazas de distintos compuestos que nos pueden estar afectando. Entonces, yo lo dejo como ejemplo de que todo actualmente está interconectado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ay, ¿dónde? No veo al otro doctor para preguntarle. José Luis, si Ahí, estoy... ahí está. Mucho gusto. Sí, gracias. Quería un poco que me anticiparan los otros colegas para que platicaran un poco que finalmente son varias las aristas de esta situación. Particularmente me interesa resaltar dos aspectos que normalmente no vienen, digamos, en la definición como tal de em, una sola salud, sino es el hecho de que, por un lado, las problemáticas de salud, ya sean ecológicas, ya sean animales, ya sean humanas, etcétera, no son fáciles. Tal vez nos hemos acostumbrado como una manera muy simplista de ver que realmente hay un mecanismo, un medicamento y una solución o una... Pero eso no es lo que sucede cotidianamente. Como les platicaba un poco hace rato, hemos seguido pacientes desde hace ya bastantes años, básicamente con una enfermedad crónica que es muy complicada. Voy a platicarles un poquito más al respecto acerca de cómo se ve afectada, digamos, estos pacientes. Lo cierto es que no sabemos realmente ni cómo sucede, es decir, la etiología no la conocemos, ni tampoco conocemos la solución. No existen medicamentos centrales sobre lo que ocurre una enfermedad autoinmune. Pero particularmente lo que nos recuerda a una salud es el hecho de que las soluciones no son fáciles, porque los fenómenos como tal de salud y enfermedad son complicados. Y en ese término obviamente involucra múltiples aspectos. Como ya lo definieron y no lo voy a repetir, en términos generales son muchas áreas y no somos realmente expertos en todas esas áreas. No podemos estar al mismo tiempo hablando de toxicología y hablando de biología molecular. Em, Ciertamente se complica mucho el campo y es lo que da motivo justamente para resaltar la validez tal vez de esta propuesta, y es el hecho de que se hagan equipos multidisciplinarios, que realmente no es nada más el farmacéutico, no nada más es el médico o no nada más es el veterinario, sino que tienen que formar grupos unidos y colaborativos que permitan realmente encontrar vetas de solución. Tal vez, como ya sabemos, las problemáticas son inmensas y muy complicadas. Obviamente no vamos a encontrar solución de buenas a primeras, pero ciertamente nos va a permitir
fijar una serie de objetivos. Como sabemos, en cualquier enfermedad crónica, obviamente la respuesta de los pacientes es muy diferente, tanto en la evolución natural de la enfermedad como en la respuesta a medicamentos. Aquellos que realmente sí tienen una solución relativamente práctica de ello, vamos a dejar de lado realmente un aspecto que nos interesa mucho en farmacia. Eh, con nosotros se encuentra Diana Gómez y con ella trabajamos mucho al respecto de la atención farmacéutica de los pacientes, pero aún así no todos los pacientes van a responder de manera adecuada a los medicamentos todo el tiempo. Va a depender de muchas razones y algunas de ellas son de tipo orgánico, es decir, resulta que no sabemos finalmente por qué ese medicamento que se le da a un paciente y a uno segundo puede tener efectos tan diferentes. Y resulta que una sola salud la tenemos en el mismo cuerpo humano. Es lo que llamamos una microflora o microbioma, que puede empezar desde la piel y estar en las encías o estar en el intestino. Y esto va a participar finalmente con nosotros en las enfermedades, ya sea para enseñarnos cuál es el ecosistema. Finalmente, cuando hablamos del sistema inmunológico, nos referimos sencillamente a una manera natural que tiene el ser humano y todos nosotros de responder y aprender de nuestro entorno, de manera tal que estamos conviviendo con nuestro ecosistema y con las enfermedades. Por eso es imposible olvidarse de enfermedades. Vamos a dejar de lado el sarampión, pero en términos generales para esta enfermedad resulta que las bacterias que tenemos en la boca pueden ser importantes para definir por qué el sistema inmunológico se equivoca. Resulta que es pasmoso que finalmente un microorganismo que tenemos en la boca pueda ser tan definitorio. Y resulta que, por ejemplo, un tratamiento clásico para este tipo de pacientes, que es el metotrexate, que se utiliza con pacientes que tienen leucemia, también tienen efectos antiinflamatorios. Cuando se utiliza con concentraciones bajas, también puede ser metabolizado por el microbioma intestinal. Resulta que a lo mejor tengamos que revisar nuestros libros de texto porque la farmacodinámica no va a ser la misma dependiendo del microbioma que tengamos cada uno de nosotros. De ahí pues resulta que sí es muy importante el que tomemos en cuenta los microorganismos como parte inherente realmente de la salud humana. Sí, gracias, doctor. Doctora Judith, por ahí vi que abrió su Sí, micro. quisiera agregar un poco que parte de este trabajo integrador que hace el doctor Montiel también considera la exposición a partículas pequeñas que se generan por la necesidad de la población de usar estufas de leña en ciertas condiciones. La estufa de leña en sí no es mala, sino por las condiciones en las que lo están manejando. Y esto también nos menciona la importancia del ambiente, del aire. Yo trabajo con dengue y dengue pues claramente es una enfermedad infecciosa que depende del clima, que depende del cambio climático. Se transmite a través de un vector del mosquito Aedes, que los mosquitos son de los vectores más importantes de enfermedades y generan un gran problema de salud a nivel mundial. Millones de personas se ven afectadas y algunas de estas enfermedades son de alta mortalidad, no solo una alta morbilidad, sino alta mortalidad, como es la malaria, el paludismo, y además están siendo vectores de virus que ya estaban presentes en la naturaleza, como el oropuche, como bueno, el ébola no se transmite por mosquito, pero no es que no existieran estos virus. Lo que pasa es que estos virus estaban en un ambiente selvático en el que el humano no estaba cerca de ellos. Al invadir las selvas o al permitir el desplazamiento de los vectores, se combinan los dos. Tenemos un virus que sale de su entorno y el mosquito
y el dengue es un ejemplo claro, el mosquito vuela poco, el Aedes aegypti vuela poco. No se aleja más de 100, 200 metros de su entorno, pero puede viajar en camiones, viaja en barcos, viaja en avión. Y entonces estos cambios que nosotros hemos hecho en el transporte y este movimiento global ha desplazado al mosquito a zonas donde antes no existía. Y las condiciones se han vuelto favorables también para desarrollarse. Se supone que más arriba de los trópicos no se desarrollaba el mosquito porque no aguanta el frío. Nada más que con el calentamiento global ahora está abarcando otras regiones, más al norte en Estados Unidos, en Europa, más al sur hacia Australia, y eso hace que cada vez haya mayor escaso. Incluso está muy al pendiente el seguimiento, porque ahorita en la población son 4 tipos, 4 variantes del virus dengue, pero no sabemos si en la selva se pueda generar una nueva variante. De hecho, ya se describió hace unos años un quinto serotipo, afortunadamente no ha salido y no está circulando en la población. Pero la presencia de esta nueva variante es un reto porque el sistema inmune no está enfrentado a él y va a generar de nuevo una gran morbilidad. Entonces, y otro ejemplo muy claro es el uso del agua. La falta de acceso de agua hace que las personas tengan que acumular agua. Morelos es un claro ejemplo, hay un periodo de sequía en el que en tambos, en cisternas, pues tienen que almacenar el agua para bañarse, para comer, para su vida diaria. Y esto se convierte en un reservorio para el mosquito. Entonces, le estamos dando un ambiente favorable. Tenemos que enseñar a la población, y aquí es la parte también muy importante porque el enfoque de una salud, no tenemos que quedarnos con el conocimiento nosotros. Sí tenemos que formar a los profesionistas, pero también tenemos que comunicarnos con la sociedad y hacer a la sociedad partícipe de esta respuesta. Es la sociedad la que tiene que ayudarnos a que no exista este entorno favorable para el mosquito, a no usar inadecuadamente abonos, insecticidas, todo esto. Entonces, también es parte de la importancia de esto. Tenemos que entender que es un fenómeno global y que todos estamos involucrados en ello. Gracias, doctora. Y sí, precisamente es importante esa parte porque no estamos visualizando que de qué manera el deterioro ambiental está impactando directamente a la salud humana. Entonces, igual, otro, escuché que alguien quería comentar y sin querer lo interrumpí. A ver, si activa el micro, doctor José Luis, creo que fue usted. No tanto, pero finalmente me gustaría, como ya nos introdujo Judith, también participamos justamente en un trabajo comunitario, un estudio, donde queríamos saber en qué medida, por ejemplo, personas que conviven cotidianamente con humo, precisamente porque eh, se encuentran en lugares, son comunidades indígenas, en este caso fue en Chiapas, en donde hace mucho frío. Y a diferencia de lo que sucede tal vez en otros ambientes como en Yucatán, por ejemplo, ellos finalmente hacen toda su vida dentro de las casas y como es muy húmedo y frío, obviamente cierran las ventanas y puertas para conservar el calor. Entonces conviven cotidianamente con niveles muy altos
Normalmente la norma oficial mexicana habla de 33 microgramos por metro cúbico, que es lo que debería de tener máximo una persona que convive cotidianamente con este tipo de prácticas, fogones, uso de leña, etcétera. Y sin embargo, ahí encontramos niveles que van más allá de 10 veces esta cantidad. Y encontramos que su deterioro particularmente nos interesaba un aspecto que es poco o pobremente entendido, y es la generación de una respuesta de autoanticuerpos. Se refieren a anticuerpos contra proteínas propias. Y resulta que estos pacientes o esas personas ya empezaban a tener síntomas y participaciones al respecto. Lo que nos dio realmente la clave de que si es el ambiente un partícipe muy activo hacia la respuesta que va a tener nuestro cuerpo, es el hecho de que una segunda parte de este proyecto fue el modificar las estufas. No nada más saber que realmente esto subsiste, sino reemplazar esas estufas que eran contaminantes por unas menos contaminantes. Y esta disminución significativa en los niveles aquí le llamamos material particulado menor a 2.5 micras, resultó en cambios, no nada más en marcadores de la sangre o del pulmón, sino particularmente estos autoanticuerpos. De manera tal que lo que estamos viendo es cómo nuestro cuerpo va a responder a un ambiente tóxico o menos tóxico, dependiendo. Y obviamente eso se tendría que hacer en ambientes con contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Que serían las grandes ciudades que tenemos en México. Antes eran nada más Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, y ahora muchas otras. De manera tal que seguramente la manera en cómo nuestro ambiente nos motiva a generar una respuesta agresiva o para poder compensar una serie de acciones fisiológicas que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Creo que lo mismo también sucede con el estudio que ha estado haciendo Adriana para ver la contaminación por fármacos. No sé si quieres comentar al respecto, Adriana. Sí, doctor, muchísimas gracias. Fíjense que en términos, por ejemplo, de la salud de un ecosistema, eh, los factores ambientales se pueden, digamos así, por así decirlo, transmitirse, no transmitirse, la palabra más bien sería extenderse, ¿no? O bioacumularse o biomagnificarse. Por ejemplo, hay muchos reportes, por ejemplo, de la presencia de ibuprofeno que afecta a camarones de agua dulce. Entonces, les afecta, por ejemplo, en su desarrollo ovárico y presentan espermatozoides anormales, ¿no? Por la presencia de ibuprofeno. Y esto se ha reportado para distintas especies, ¿no? Tanto de camarones de agua dulce como camarones que son marinos. Entonces, se sigue aquí reforzando el concepto de una sola salud, porque el hecho de que nosotros los humanos, como producto de la actividad humana y de nuestro metabolismo, el hecho de que lleguen fármacos y sus productos, distintos productos a ambientes acuáticos, pues es un factor determinante en hacer que estos compuestos se bioacumulen en el organismo y que empieza desde organismos bentónicos hasta los distintos niveles tróficos, ¿no? Entonces, a mí me parece que seguimos todavía aún integrando el concepto de una sola salud que afecta a los distintos niveles tróficos de los ecosistemas. Ujú. Fíjese qué interesante, doctora, lo que menciona, porque, por ejemplo, si debe de existir, o sea, si existe un porqué de que encuentran contaminado con ibuprofeno, ¿no? O sea, no existe la cultura de que debemos, bueno, es muy reciente que yo he visto de que hacen, hasta con eso he visto poca difusión, pero de que hacen de que pues el medicamento no se tira así a la basura. O sea, Y cuando nosotros, tiene... ujú, nosotros hemos tenido la oportunidad de aplicar encuestas tanto en la universidad como en Morelos,
en la población. Nos hemos ido al Zócalo a aplicar encuestas al sistema de agua potable y mucha gente declara no tener idea del efecto que pudieran tener el desecho de medicamentos. O sea, hay gente que nos ha referido, que nos dice, no, yo aplico aspirina para el crecimiento de mis plantas. Probablemente hasta tengan razón, lo usan como promotores de crecimiento, pero ellos no saben todas las consecuencias que puede implicar la mala disposición de medicamentos. Eh, hay personas que creen que estaban haciendo bien el hecho de desecharlos directamente en el excusado. Ellos creen que era una buena práctica. Ajá, ya cuando los estudiantes explican, la persona se sorprende. Es que no sabía que yo pudiera estar haciendo una mala acción. Ajá, entonces sí coincido en que debemos de concientizar, participar en la concientización con la población en general, tanto de las prácticas, ¿no? Ya lo decía el doctor Montiel, eh, la gente en el día a día se suele perder de los efectos que puede tener la presencia de contaminantes en nuestro organismo y en el de del resto de los organismos. Sí, sí, exactamente. O sea, uno cuando piensa que el ambiente solo es la contaminación, la basura, y que eso es lo que nos afecta directamente a la salud, pues, o sea, la perspectiva se hace pequeña. Y con esto que nos dicen, pues se amplía más para precisamente ver que no solamente es ahí. En este caso, por ejemplo, cómo desechamos los medicamentos, que la mayoría desconocen y piensan que a lo mejor nada más con tirarlo, como dicen, al excusado, yo ya lo hice y a lo mejor pues lo básico de no, nadie lo va a utilizar como caduco, pero no, va más allá de esta situación. En el caso de, por ejemplo, como nos decía, el caso de la plantita, ¿no? Que lejos de hacerle un bien, pues ya todo el enfoque que tiene afectado. Y como lo que nos decían igual con lo de las estufas, ¿no? O sea, de cierta manera, pues no estamos alterando nuestro ambiente si estamos utilizando la estufa y pues obviamente por ende, nos hace daño. Y obviamente yo estoy segura que en el caso de los animalitos, pues eso ya lo hemos visto, es 100%, o sea, igual seguro los animalitos o por ejemplo, en el caso del dengue, que con el ambiente en donde, cómo esté referido, como por ejemplo el agua estancada, pues ya estamos motivando más a lo mejor a la proliferación de la enfermedad, ¿no? Y sí es importante que todos estemos, bueno, que esta plática pues sí llegue a más personas para que precisamente el enfoque de una sola salud vaya a cada uno de nosotros y nos haga conscientes de que es importante esta situación. ¿Algún otro acompañante que nos quiera compartir algo con respecto a cómo han visto que el ambiente, la degradación ambiental, ha impactado? ¿Alguien que nos quiera compartir algo más? Sí. También yo creo que es importante considerar la parte social. Platicando con un médico familiar, me comentaba la nueva definición de familia, ¿no? Que pues ahora ya incluye a las mascotas. Eh, Está bien. Sin embargo, algunos de los comportamientos o cómo tratan a los animales también interfiere directamente en esta cuestión, ¿no? Hasta hace muchos años, Brucella canis, por ejemplo, pues solo lo tenían los perros, ¿no? Y ahora, debido a esta convivencia tan estrecha, algunas personas incluso llegan a humanizar a los perros, ¿no? A los gatos. Y se reportaron algunos casos de Brucella canis en humanos, ¿no? Cosa que decías, bueno, ¿cuándo va a pasar algo así, no? Eh, este tipo también de comportamientos, a lo mejor de desinformación, ¿no? Muchas veces los tratamos como si fueran nuestros bebés. Y digo, al final de cuentas, son otra especie, necesitan otras atenciones, tienen otros comportamientos.
Y pues yo también abrazo a mi perro, yo también los acaricio, estoy en contacto con ellos, pero pues hay comportamientos que pues por higiene ya, ya no eh, estoy tan estrecho con ellos, ¿no? Hemos visto también que muchas de estas enfermedades zoonóticas, por ejemplo, algunos hongos, ahorita se han empezado a presentar casos en humanos, ¿no? Y justamente es por esta situación. Entonces también el concepto de una salud, pues está englobando y tiene que ver mucho también estos comportamientos sociales, ¿no? Como ya lo decía la doctora, el cambio climático muchas veces pues se hace extensiva la ganadería o se comienza a ingresar a lugares donde pues no había agricultura y esto pues hace que muchas especies se desplacen y pues no nada más vienen otras especies, sino que también traen a sus propias enfermedades, sus propios microorganismos, estos vectores que a lo mejor no llegaban hasta las poblaciones humanas, pues comienzan a desplazarse y pues finalmente aquí está otro ejemplo de una salud, ¿no? Cómo el propio comportamiento humano puede provocar estos desequilibrios ecológicos y pues justamente la consecuencia es esto, ¿no? De repente tenemos ya las enfermedades o zoonosis emergentes o reemergentes que pues también tienen que ver con estos comportamientos que muchas veces, como bien también lo decía la otra doctora, tiene que ver con la falta de información, ¿no? De cómo manejar, cómo desechar, cómo eh, eh, actuar ante cualquier situación, ¿no? Muchas veces se nos hace fácil, pero pues no se alcanza a ver la consecuencia más allá de, ¿no? Y justamente también estoy de acuerdo en que este tipo de foros se hagan presentes porque pues muchas veces hacemos el estudio y tenemos los resultados y qué bonito, ya se tituló alguien, ya tienes una publicación y pues mucho gusto, ¿no? Pero creo que mucha de esta información justamente necesitamos llevarla hacia la población porque pues si les haces ver la problemática a la cual se pueden enfrentar las generaciones futuras y a veces no nos tenemos que esperar tanto tiempo para que empiecen las repercusiones. Pues yo creo que también esto haría que estuvieran más conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Entonces son pequeñas acciones que pues podrían ayudar justamente a que la población pueda tener esta conciencia, ¿no? Igual y no al nivel especialista, no están obligados a saber tanto, pero sí lo mínimo necesario para que puedan estar informados. Muy de acuerdo con usted, muy de acuerdo con usted con lo que menciona. Y bueno, retomando el pedacito que me dice sobre de las enfermedades emergentes y reemergentes, ¿cuáles son estas últimas enfermedades que han aumentado a través de, no sé, de estas últimas décadas que nos pudieran compartir? Ahorita ya nos dijo una, con Eh, respecto. Ah, eh, sí, Antes quisiera continuar con tu pregunta anterior ajá, sí. para hacer énfasis. Finalmente estamos en un foro farmacéutico. ¿Cuál es el papel del farmacéutico? Y aquí al farmacéutico el término que doy es el experto en medicamentos. ¿Cuál es la importancia del farmacéutico? Pues nos viene muy claro. Ya nos lo habló Adriana. Evitar la contaminación de los ríos, ya sea por desecho de medicamento caduco o no utilizado, lo podemos extender a la fabricación del medicamento y que no genere aguas residuales contaminantes, pero ¿quién de nosotros ha pensado que como responsable clínico de un laboratorio de análisis clínico, también estoy participando en esta degradación del ambiente? ¿Se ubica? Se ubica que cuál es la participación, aquí no es del farmacéutico, pero de los hospitales y clínicas en la degradación, el uso de material desechable es una necesidad de protección, también de facilidad,
pero genera una enorme cantidad de residuos plásticos que erosionan el ambiente. Entonces, Una Sola Salud también está enfocando ahí cómo le vamos a hacer para tenemos que desarrollar material que nos permita mantener la calidad y la salud en el análisis y el tratamiento, pero no generar estos desechos, que no sea material de un solo uso. Entonces, esto también se los presento aquí para que vean lo enorme y complejo que es el concepto de una sola salud. Enfermedades transmitidas por vector son muchísimas. Enfermedades zoonóticas que se transmiten de humano a animal, o de animal a humano. Y tenemos ejemplos muy claros. Uno es el de la influenza. Y ese nos afecta este año, el año pasado ya nos empezó a preocupar las alertas, porque el virus influenza es capaz de infectar a aves y a una enorme variedad de mamíferos. Mamíferos silvestres, mamíferos de agropecuaria, por ejemplo el cerdo, y curiosamente sí hay cierta especialización del virus para infectar, para transmitirse de ave en ave, y eso es por la fisiología de las aves, por qué moléculas tiene el ave. Entonces el virus aprovecha para reconocer estas moléculas que son diferentes a las moléculas que tienen el pulmón en humano. Entonces hay virus que se transmiten de humano a humano, de ave a ave. El problema es cuando se infecta un cerdo y resulta que el cerdo tiene las dos moléculas. Entonces se puede infectar de influenza aviar y de influenza humana y generar una recombinación de un virus que era humano y ahora puede infectar aves y de un virus de aves que ahora puede infectar a humanos. Y así es como aparecen estas nuevas especies. Y no es un proceso que se dé continuo, no es que cada año surja esto, pero cada vez que aparece esta nueva especie de un virus que era de ave y ahora puede infectar y transmitirse de humano a humano, supone un gran reto a la salud, porque los humanos no hemos desarrollado inmunidad contra este virus, no se parece a los otros virus, bueno, se parece, pero no tanto y genera. Entonces, incluso las personas que han estado vacunadas no necesariamente están protegidas contra esta nueva variante. Entonces, un ejemplo de importancia de Una Sola Salud es también promover la vacunación, promover la prevención. Y la pandemia de influenza de 2007 fue muy claro. Los grupos vulnerables suelen ser los niños y los adultos en la influenza estacional. Este año fue la población joven de menos de 40 años, porque era la que no estaba vacunada. Aunque era un nuevo virus, la vacuna en los adultos mayores y en los niños les confirió protección. Y eso es fundamental en el papel del farmacéutico. La difusión del conocimiento, la promoción de medidas de prevención. Entonces, es otro aspecto muy importante en el que tiene que participar. Hay diferentes virus que afortunadamente no se han expandido tanto, pero los hemos escuchado. Ébola. Y en África sí está teniendo un importante caso, pero no tasa de, ha disminuido afortunadamente la tasa de letalidad, pero no de morbilidad, y todavía no se sale tanto de África, pero sí nos generó mucha alerta para ver cómo podemos evitarlo. La viruela del mono
es otro ejemplo de una enfermedad viral que existía selváticamente. Había dado algunos casos en África, pero este movimiento de personas permite que ahora haya contagios en Europa, América y en Asia. Y está el virus Marlboro, el Oropuche, dengue, zika, chikungunya. Algunos de estos, muchos de nosotros los conocemos ya porque han afectado al país. Gracias, doctora. De hecho, ya tenemos algunas preguntitas, que ya nos ha hecho el público. Ahorita se las voy a compartir. Vamos a empezar con una, pero me parece que... Ah, y también hay saluditos. Les digo rápido los saludos que nos acaban de llegar y pasamos con las preguntas. Nos saludan desde Tijuana, desde Caborca, Sonora, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Matamoros, Cajamarca, Perú. Ay, órale. Qué bueno que nos escuchan por allá, desde Guerrero, de Tlaxcala. Y bueno, que me parece que hasta ahorita aquí por Zoom no he visto algún saludito, pero bueno, nosotros los saludamos también desde donde nos estén escuchando y hay varias preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo sensibilizamos a la población bajo estas diversas condiciones ambientales y sociales para que cuiden mejor su salud? Y ya que la misma persona comenta, ya que pues no estamos acostumbrados a pensar globalmente en el tema de la salud, que básicamente es humana, animal y ambiental. Y acabo de ver un saludito adicional que nos saludan desde El Salvador. Un saludo a todos. Entonces, empezamos con esta primera pregunta. ¿Alguien se anima a dar alguna experiencia sobre esto? Yo quisiera comentar, Adelante. ¿se puede? Un poco continuando con el comentario que hacían, sí, perdón, iba a poner el video. Sí, yo creo que la educación a la población o lo que llamamos la educación sanitaria es un tema o es el tema que debería de movernos realmente en México. Lamentablemente creo que ha quedado como relegado, como que ya conocemos, como que la gente debería de hacerlo, sin embargo, resulta que es un capítulo fundamental. Lo vemos todos los días en el hospital, lo vemos tradicionalmente como dices tú, Diana, en que la gente no sabe realmente cuáles son los riesgos de acariciar o tener a su animal de compañía, a su favorito, mascota, realmente relegada y no sabiendo qué come en la calle, no saber si estamos desechando de manera correcta o no, em, por ejemplo, medicamentos, etcétera. Realmente yo creo que la educación en México es algo, un capítulo muy endeble y que deberíamos de superar. A lo mejor en una próxima emisión deberíamos hablar de la educación sanitaria y qué hace el farmacéutico. Y justamente iba para eso en mi comentario. El farmacéutico yo creo que tiene una posición envidiable en varios aspectos. Como que está en el centro de todo. Cuando estamos, por ejemplo, en el hospital, en términos generales hablamos mucho del enfermero o de la enfermera, del médico, de la médico, pero en términos generales el farmacéutico muchas veces hace las veces de uno y de otros al mismo tiempo. Y de por sí es el que coincide más con el paciente. De manera tal, muchas de las cosas o de las quejas o de los mitos o de las creencias que tiene acerca de tu enfermedad, de su tratamiento, lo externa con el farmacéutico. De manera tal que el farmacéutico, por lo menos en este ámbito en particular, va a tener una posición envidiable para poder modificar sensiblemente, digamos, el aspecto del paciente. Y esto lo hemos visto en más de una ocasión, tanto en el hospital como fuera de ello. De manera tal que la educación sanitaria realmente debería ser capítulo fundamental en varios aspectos. Y como lo definía un poco al principio, en estos grupos multidisciplinarios
de veterinarios, odontólogos, ingenieros, médicos, etcétera. El farmacéutico debería ser una parte fundamental justamente para coordinar la opinión acerca de cuáles son los entretejes, digamos, del tratamiento y su sustentabilidad, en el sentido de que no queremos que sea no nada más finalmente participe de una problemática, sino consecuencia de futuras complicaciones, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más quiera aportar algo con respecto a lo que nos comenta la personita? Mm, mm. También hay otro saludo de parte del doctor Eugenio Arellano desde Xochimilco. También los saludo. Sí, yo quiero hacer un, un comentario con respecto a esto, pues efectivamente, ¿no? Es hacer consciente a la población mediante pláticas, ¿no? De educación para la salud. Muchas veces creen que cuidar la salud es ir al médico y pues no, no necesariamente, ¿no? Empieza desde cuidando nuestro ambiente, trabajar más en programas de medicina preventiva, quizás. Y algo que yo creo que como profesionales también necesitamos es hablar en el mismo lenguaje de la gente que no está en nuestra área. Lo digo porque, bueno, hace muchos años, ¿no? Yendo con productores y queriéndoles explicar, una compañera me decía, no te están entendiendo, o sea, tú les estás hablando y están haciendo cara de que no sabes no saben qué les estás diciendo. eh, y quizás no es que no sepan hacer las cosas, sino que no, no te están entendiendo porque estás hablando en un lenguaje muy científico. Entonces, en ese momento caí en que sí, estaba hablando con un lenguaje muy técnico y no me entendía, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que, pues, precisamente por el campo en el que nos desarrollamos, pues estamos acostumbrados a los tecnicismos. Entonces, una de estas sería que, bueno, nosotros pudiéramos también practicar estas técnicas de comunicación para que, pues, la población pueda estar más informada y estar más consciente, pero pues precisamente explicándoles a un nivel de comprensión que pues nos puedan entender, ¿no? Nos Claro, puedan yo también, entender bien. Sí, era mi comentario. Gracias. muchas gracias. Yo también quisiera aquí aportar. También nuestra experiencia ha sido que durante la aplicación de encuestas de la forma de disposición de medicamentos, hemos tenido que decir, ¿usted utiliza medicamentos para la tos? Porque sí, cuando al inicio, cuando diseñamos nuestra encuesta, ocupábamos mucho tecnicismo, entonces hemos aprendido que debemos de hablar en un lenguaje más sencillo. Y pues yo sí considero también importante la difusión de las buenas prácticas de desechos de medicamentos. Fíjense que yo soy docente y he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de segundo semestre en la materia de farmacia y desarrollo sustentable. Y hemos platicado y coincidido mucho con los chicos en hacer la difusión de la información de las buenas prácticas de disposición. Y afortunadamente, en el semestre pasado tuvimos muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Ellos recurrieron al uso de las tecnologías, ellos diseñaron videos donde utilizaban muñequitos, conejitos, y entonces diseñaron videos donde iban dirigidos a adolescentes, a niños, y sí nos es muy claro de que debemos de manejar desde ejemplos sencillos, caricaturas, de tal forma de que toda la población, sobre todo los jóvenes, empiecen a entender la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente. Entonces coincidiría también con el doctor Miguel de esto de simplificar el conocimiento para que llegue a la población. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Este, la verdad sí, yo también he visto esa parte de que para acercarnos a platicar con las demás personas hay que
hablar un lenguaje un poco más sencillo, o sea, sí utilizando los términos a lo mejor adecuados, pero explicarlos porque es importante que, 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 que lo que queremos hacer llegar, sí, o sea, la información que de verdad queremos hacer llegar, pues llegue de la manera más adecuada para que sea comprensible y sobre todo para que al ser comprensible, pues se tome acción, precisamente se tome acción, ¿no? Por ejemplo, para saber qué papel juega el cambio climático y la urbanización para, por ejemplo, el caso de la aparición de la zoonosis o qué lecciones nos dejó la pandemia, por ejemplo, la de COVID-19, con respecto al tema de una sola salud. O sea, este tema, la verdad es que nos da para más, nos da para más y es importante que toda la población comprenda la importancia, o como nos decía la doctora Judith, o sea, nosotros como, bueno, yo como químico farmacéutico, poder explicar a la población la importancia de la vacunación. Yo comparto, o sea, yo soy mamá y no recuerdo en qué vez, nos hicieron comentarios en la escuela de que iban a llegar a vacunar y me sorprendí que más de la mitad por lo menos del salón de mi hijo, más de la mitad no se quiso vacunar. O sea, y eran las mamás las que decían no. O sea, los niños, pues, venían con otro enfoque y muchos niños sí querían vacunarse y no, la mayoría de las mamás dijeron no. No, porque, o sea, hablaban desinformación, que hacen daño, cualquier otro tema, pero y obviamente las mamás con las que yo tenía cercanía, pues sí, platicaba con ellas, ¿no? La importancia por eso es que ha resurgido, por ejemplo, sarampión, que hemos visto que ha vuelto, ¿no? Y vamos a decirlo con algo más coloquial, con un impacto tan fuerte en la enfermedad que dicen, bueno, es que ya estaba eliminada, pero no, o sea, la vacunación es la que ha dejado de surgir, bueno, de tener efecto en las personas porque simplemente dicen, no, son cosas, no sé, del diablo, me quieren manipular. O sea, hay un sinfín de comentarios que son, que llevan a la desinformación y es donde uno dice, ese es el papel que uno también tiene como profesional, ¿no? O sea, al tener, no nada más irme a enfocar a mi trabajo, sino si veo en mi entorno que está pasando eso, o si incluso veo en mi entorno también que me ha pasado, ¿no? Con mamá, con papá, que veo que los medicamentos, los avientan así al drenaje y ya nada más gritan, no, no lo hagan así. Se les explica, eso es porque tengo pues mi ambiente pequeño, ¿no? Para poderle transmitir esa información, pero como nos decía el comentario que nos hicieron llegar, hay que hacerlo llegar a más personas para que esto realmente tenga el efecto que nosotros queremos, ¿no? Y bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, para poderle ir cediendo la palabra a Lili, porque yo voy a tener que dejarlos un rato. La verdad está muy, esto está muy, muy absorbente y es muy interesante porque a veces uno como farmacéutico, a lo mejor no nada más, por ejemplo, yo como farmacéutico nada más enfoco en mi área, ¿no? Medicamentos y todo, pero no, esto va más allá, ¿no? En una sola salud involucra precisamente todo el ambiente, animal, ambiental, y pues, cualquiera otra que esté ahí. Lili, no sé si estás por ahí, y bueno, antes de que hable Lili, doctores, ¿algún comentario adicional que quieran hacer con respecto a esto? Eh, Parte de que les agradezco que nos den este foro es las organizaciones farmacéuticas pues están promoviendo que haya un cambio en los planes de estudio y que ahora se integre el concepto de una salud, no solo que se enseñe, sino que incluso un artículo que leí propone que se den nociones de salud veterinaria. Si de por sí ya están cargados nuestros programas, ¿cómo vamos a poder hacer?
Pero bueno, de todas maneras, cambiamos los planes de estudio. Eso quiere decir que las nuevas generaciones profesionistas van a tener el conocimiento. Y los que ya son profesionistas, los que ustedes que ya están en el campo trabajando, que difícilmente van a volver a realizar una licenciatura, entonces también se necesita esta educación continua y estos foros para que todos seamos partícipes de este trabajo colaborativo. Ya llegó Liliana. Sí, aquí anda ya Lili. Pues muchas gracias. Yo también me quedo ahorita escuchando. Ya no puedo seguir con la coordinación, pero Lili va a continuar. Les cedo la palabra a Lili. Muchas gracias. Pues sin duda este es un tema bastante interesante y que involucra a más de un profesional del área de la salud. Como bien lo decían nuestros honorables invitados hace un momento, debe de ser un trabajo multidisciplinario y si me permiten, yo creo que más allá de la academia, este tipo de información debe de ser transmitida a la población en general. Para eso estos espacios como los que tenemos el día de hoy. Sin duda, la gran labor de nuestros colegas que han sido fundadores de este instituto, pues permiten que esta información, que a menudo queda restringida hacia profesionales muy especializados, llegue a toda la población, que es finalmente la razón de nuestro trabajo como profesionales de la salud en un equipo multidisciplinario, como lo decíamos. Y pues tenemos muchos comentarios aquí en Facebook. Me voy a permitir darle lectura a uno de ellos. Dice, para evitar esta práctica del desecho de medicamentos, me parece que sería bueno una campaña de comunicación para informar a la población sobre el daño al medio ambiente. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Realmente ese es el enfoque que se está tratando de dar. Y es parte del trabajo que los países que han firmado estos acuerdos han hecho compromisos de cuáles puntos van a enfrentar, cuáles van a atacar especialmente. Eh, eh, Desde el punto de vista farmacéutico, el compromiso que tenemos es la gestión adecuada de los residuos farmacéuticos y la producción sostenible de medicamentos. La promoción de prácticas sostenibles y sobre todo la transdisciplinaridad. Es algo que tenemos que enfocar y decir, esta que estamos viendo, tenemos que escuchar a las otras personas que nos están diciendo qué efectos tiene lo que nosotros estamos haciendo, nuestras actividades en el calentamiento global, en la contaminación del ambiente, en la dispersión de enfermedades. Entonces, el compromiso de todos los países que se adhieren a este enfoque de una sola salud es hacer partícipe a no solo las autoridades que van a poner los programas, que van a disponer de dinero, sino que tiene que ser la sociedad quien haga este cambio. Y esto lo va a hacer a través de difusión, de educación continua y estar a través de diferentes programas sociales haciendo énfasis. A lo mejor no va a hablarles de una sola salud o de una salud que vamos a trabajar, pero sí, pues lo hemos visto, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud y diferentes organismos que tienen ustedes, hemos hecho un esfuerzo para que la población se entere que los medicamentos que no ha utilizado, que están caducos, los tiene que ir a entregar a un sistema donde van a hacer su manejo posterior adecuado.
especialmente en las farmacias. A lo mejor falta una mayor difusión, pero ya se está empezando. No sé si quedó clara mi respuesta. Sí, muchas gracias. No sé si alguien más quiera participar. Sí, yo creo que también es importante el boca a boca, porque pese a que a veces hay difusión, muchas veces la población no se llega a enterar. Por ejemplo, yo desecho los medicamentos en la UNAM o en el Politécnico cuando hacen estas campañas de colecta de medicamentos caducos, ¿no? Entonces, lo que muchas veces hacía o les decía a la familia, amigos cercanos, era de, si tienen medicamentos caducos, pues tráiganmelos y pues yo los llevo, ¿no? Porque muchas veces es de, ajá, ya los tengo y a dónde voy, con quién voy, cuándo son las campañas y se empiezan ellos mismos a veces a complicarse. Entonces yo creo que el decirles, mira, yo te puedo apoyar, o vamos a dejarlos aquí, o ya viene la campaña, junta tus medicamentos y pues los vamos a dejar. Yo creo que eso también puede ayudar porque ya después, cuando alguien le pregunte a él, o él puede ver que alguien más cercano tiene medicamentos caducos que ya vayan a desechar, puede decir, bueno, no los tires, hay alguien que se los lleva, y yo creo que eso también podría ser una acción, digo, una pequeña acción que pudiera estar apoyando esto, ¿no? Porque lo mismo pasa muchas veces con los desechos tecnológicos, ¿no? Es de que ya tengo una computadora vieja y ya no sirve. Y también muchas veces es, ¿y dónde tiro esto, no? Y bueno, ahí es otra situación, pero lo veo como algo similar porque igual tenemos con otro compañero y a él le llevamos esta chatarra y ya él sabe a dónde llevarla, ¿no? Entonces yo creo que también eso podríamos eh, hacer en estos casos. Bueno, a mí me ha funcionado un poquito. Muchas gracias. Sin duda, las instituciones, principalmente las universidades, tienen un papel fundamental en todo este tipo de campañas y actividades para la promoción de la salud. Muy bien, tenemos otro comentario en Facebook. Dice, qué importante es el abuso de antibióticos como promotores del crecimiento animal, lo cual me parece que no está regulado y la llegada de metabolitos a las aguas y por ende a los vegetales que se riegan con estas. Por otro lado, aunque hay regulación nacional de la no venta de antibióticos sin receta, es factible conseguirlo por otros medios. También falta evaluar el impacto de la fauna urbana, cucarachas, moscas, roedores, en la diseminación de bacterias multidrogoresistentes. Aquí me permitiré cederle la palabra inicialmente al doctor que puede profundizar más en este tema. Adelante, doctor. Em, es un problema muy crítico porque pese a que están ya las legislación para que no podamos comprar medicamentos que se usan en humanos, antibióticos, pues sí hay quien los llega a vender. Entonces, aquí también creo que es un poquito de esta falta de cultura, de que no van al médico, ¿no? Entonces, muchas veces si lo hacen con nosotros, con los humanos, mi hijo se enfermó, le voy a dar este medicamento porque pues le duele la panza y seguramente es una diarrea por bacteria y le doy el antibiótico, ¿no? Y a veces ni siquiera es eso. Pues con los animales pasa peor, ¿no? He sabido de casos, han llegado casos de perro, gato que le dieron algún AINE y pues ya el perro está ahí con un problema de salud muy, muy grave. Y a veces es porque pues quieren solucionarlo, no lo llevan al médico y dicen, pues es un simple dolor, es una tos, es una diarrea. Y pues muchas veces los medican ellos pensando que el medicamento que a ellos les funciona, pues le puede funcionar
al animal, ¿no? A veces es del que le sobra, también he visto casos de que, pues me sobró esta pastilla y si a mí me la dieron cuando tuve diarrea, pues seguro a mi perro, a mi gato le puede funcionar, ¿no? Entonces yo creo que parte del problema, pues es justamente esta falta de cultura, ¿no? De querer solucionar sin saber la consecuencia de administrarlo, desde el riesgo de que pueda tener alguna reacción adversa, el no saber la dosis, y pues obviamente a veces se subdosifica y esto pues genera la resistencia a antimicrobianos, ¿no? Como lo estábamos comentando. Actualmente también ya la legislación mexicana nos está diciendo que para adquirir medicamentos, sobre todo anestésicos, analgésicos, antimicrobianos, pues ya se requiere de una receta en la que tiene que venir la cédula profesional del médico veterinario. Sin embargo, pues a veces es de, bueno, te lo vendo y aquí ahorita yo veo cómo hago la receta. Entonces yo creo que es también parte de la, de la no cultura, ¿no? De las personas que pueden vender. Entonces aquí yo creo que se tendría que trabajar un poquito más en hacer consciente a la población, ¿no? De que lo que están haciendo, más allá de que sea ilegal, pues que va a repercutir directamente en la salud, tanto de ellos como de los animales. Y no nada más ahorita en este momento, ¿no? De que mi perro quizás se pueda morir porque le di un medicamento que no debía consumir, sino que si se genera la resistencia, pues esto va a afectar posteriormente al siguiente perrito que a lo mejor el único medicamento que lo pueda salvar sea de última generación y que yo ya ni siquiera lo pueda utilizar porque pues ya presenta resistencia antimicrobiana. Por parte de los factores de crecimiento que sí se utilizaban anteriormente, por ejemplo, mucho las tetraciclinas, pues esto fomentó que se hiciera la resistencia a a este fármaco. Entonces, pues actualmente ya no deberían de emplearse también. La legislación ya nos está diciendo que no se pueden usar ciertos fármacos como promotores de crecimiento, sin embargo, se siguen utilizando, ¿no? Como nos comentaba hace ratito la doctora, que se sigue utilizando el clenbuterol, ¿no? Cuando pues no se debería de utilizar. Muchos alimentos, por ejemplo, tienen anticoxidias, ¿no? Y a veces son fármacos que también ya se ha demostrado que presentan resistencia y se siguen empleando en estos alimentos, ¿no? Ya dentro de su formulación. Entonces, aquí también, pues ya dentro de la parte científica, pues justamente es buscar alternativas al uso de estos medicamentos, ¿no? Hicimos un estudio también en el que estábamos revisando que algunas bacterias, estafilococos, particularmente que forman parte de la microbiota de los animales, producían ciertas proteínas que inhibían la hemaglutinación de algunos virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta puede ser una opción, emplear algunas de estas proteínas o la misma microbiota que pueda estar regulando, ¿no? Hicimos otro trabajo con probióticos justamente en conejos y desde luego se modificaba la microbiota gastrointestinal y revisando pues también hay efecto directamente sobre algunos otros parásitos, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos que natural en la que se pueda evitar el uso de estos fármacos para controlar quizás una parasitosis. Esa es por parte de nosotros, investigar, buscar que tengamos otras alternativas más allá de estar eh, medicando a lo loco, diríamos, ¿no? Hay algunas personas que no hacen los estudios y, pues recetan lo primero que se les ocurre, ¿no?
También me pongo de lado de que muchas veces en lo que nos llega el resultado para saber el antibiograma, qué es lo que está afectando al animal, pues tenemos que actuar, ¿no? Entonces a veces también nos dejan como de, pues me espera el antibiograma o ya lo empiezo a tratar porque si no en 2 días se va a morir, ¿no? Entonces, esto pues sí va un poquito más allá de, de lo que se tendría que hacer porque pues no tenemos muchas veces ese tiempo, ¿no? Entonces, yo consideraría que las leyes están, sí ya se comprobó que algunos medicamentos no se deberían de utilizar o el uso debería estar restringido, pero pues no se está respetando. Entonces, yo creo que más allá de la legislación que sí está, pues es el despertar justamente la conciencia, ser consciente al propietario de que pues lo que está haciendo va a traer consecuencias, ¿no? Entonces, es trabajar con esto y yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Muchas veces nos ponemos a decir, no, pues es que porque lo haces está mal, pero bueno, también ponernos del lado del, del productor o del propietario que a veces también económicamente no cuenta con los recursos para ir al médico, pues también lo toma como su primer recurso, ¿no? De, bueno, le voy a administrar esto para ver si se cura. Entonces aquí también ya entra otro problema, ¿no? Que es la parte económica. Entonces yo creo que es un problema más grave que solo decir no lo hagas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nos ha tocado ir a comunidades muy alejadas donde sus animales, por ejemplo, particularmente hablando sobre cabras, pues eran positivas a brucela, ¿no? Y pues les decías, es que pues tus cabras están enfermas, ¿no? Se tendrían que desechar esos animales. Sin embargo, si lo piensas y es su único acceso a proteína, el queso de estas cabras, pues ahí también, ¿qué haces, no? Ahí buscas alternativas como de, bueno, pues la leche que obtengas aquí, pues la vas a tener que tratar así y así, vas a tener que aumentar este procedimiento, pues para que no tengas ahí una infección al rato en la población humana, ¿no? Entonces yo creo que muchos de estos problemas, pues viendo ahorita el concepto de una salud y todas estas cuestiones holísticas, pues van un poquito más allá de la problemática científica como tal y se puede ir hacia la cuestión social, ¿no? Entonces yo creo que primero es despertar conciencia y después de esto pues ya empezar a revisar los otros tópicos, ¿no? Pero yo creo que de inicio sería justamente esto. Muchas Y gracias. Doctora, adelante. precisamente, eh, como hemos visto en este foro, pues lo que nos presentó en el acto veterinario es lo que vimos la semana pasada, lo que se ha visto, que ocurre con el manejo de antimicrobianos en la población. Todos necesitamos hacer un enfoque integrador y que así como ahorita estamos haciendo, eh, falta mucho, pero se ha hecho, se ha cambiado el manejo de los antimicrobianos, pues es que esto debe de incluir al antimicrobiano. O sea, lo que nos dijo son ejemplos de lo que han hablado ustedes mismos en este foro sobre por qué hay esta resistencia al manejo adecuado de los antimicrobianos. Y esto se ejemplifica porque es un fenómeno global y multidisciplinario. No sé si Adriana quería comentar algo. Sí, sí, muchas gracias, doctora Judith. Fíjense que una parte preocupante es justo la falta de regulación en el marco ambiental. Desafortunadamente, a nivel mundial, tan solo en Europa, en Suiza, se empieza a regular las concentraciones permisibles de algunos fármacos. Mi comentario es,
coincido con el doctor Miguel en primero lograr la concientización social, tanto en nuestro campo farmacéutico y en nuestras poblaciones, porque después un siguiente paso es ir a la parte de regulatoria. Tengo una amistad, ella es una contadora que trabaja en el sistema de agua potable y me decía que a las empresas se les aplica alguna especie de sanción por no cumplir ciertos criterios, pero me habla de que es un desconocimiento total acerca de productos farmacéuticos y cosméticos. O sea, ellos no tienen la idea de que la presencia de este tipo de compuestos pudiera alterar, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar eso de que debemos trabajar primero en decir cuáles serían las concentraciones letales para los organismos que sean endémicos de nuestro país, para posteriormente poder hacer una propuesta de cuáles son los niveles permisibles en aguas. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor José Luis, adelante. Sí, quería comentar, nada más para un poco regresar a la parte, digamos, integradora de esta mesa hoy en la mañana de sábado, es el hecho de que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis colegas en el sentido de finalmente hay mucho trabajo que hacer realmente en problemas de salud. Pero incluso antes de llegar realmente a los síntomas, las ARGs, que es lo que han estado comentando, es un tema que varios artículos que realmente en la literatura comúnmente aparecen, finalmente solamente nos hablan de la manera tan fácil en que se comunican las entidades biológicas entre nuestras mascotas y nosotros con nuestros colegas de la oficina o microorganismos silvestres y que se encuentran en el microbioma de los individuos, etcétera, todos estamos comunicados. Estas genes de transferencia a resistencia a antimicrobianos en forma de plásmidos, en forma de ADN, es muy fácil para moneda corriente para poder comunicarnos. Por ejemplo, algo que tradicionalmente conocíamos como muchas mujeres, por ejemplo, en un equipo de laboratorio se pueden em, regular sus ciclos menstruales. Eso también sucede a nivel del microbioma y eso se conoce, hay muchos trabajos al respecto, ya sean animales del laboratorio como de manera tradicional o rutinaria. Como les decía, hay pacientes que simulan, no precisamente de manera voluntaria, características que tienen pacientes. Me refiero a los donadores o personas que son asintomáticos, empiezan a emular ciertas condiciones y esto tiene que ver justamente con el tránsito de información en forma de microbioma que tenemos y esto va a afectar de alguna otra manera, de manera a lo mejor transitoria o de manera permanente, lo que sucede en el cuerpo humano o en nuestras mascotas o los animales con los que tenemos contacto, de manera tal que la única recomendación o resaltar de mi comentario tiene que ver con el hecho de que estamos completamente comunicados con nuestro entorno próximo y lejano. De ahí pues la importancia de esta propuesta unificadora holística, como mencionaban, de tratar de entender dónde estamos situados nosotros como seres vivos, como seres sociales y obviamente el papel que nos ocupa para poder remediar los problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos aquí un comentario que va con lo que se está abordando en este momento. Dice, creo falta más cultura para el desecho de los medicamentos, pero es una responsabilidad compartida entre la industria farmacéutica, la regulatoria y la sociedad. Sin duda, mucho que trabajar todavía, a pesar de los esfuerzos que ya se están haciendo. Y tenemos aquí otro comentario, nos dicen, qué preocupante también la contaminación ambiental con micropartículas de plásticos en aire, mar y tierra. ¿Qué nos pueden comentar al respecto?
Sí, y lo mencioné un poco antes de eh, tanto en hospitales, clínicas para el tratamiento de pacientes, como en los laboratorios de diagnóstico y los laboratorios de investigación, que es lo que me corresponde a mí, hacemos mucho uso de material desechable, estéril, pero es de plástico. Y este material después, aunque nosotros hagamos el único adecuado, se lo llevamos a una compañía que lo consume, que lo incinera, pues estamos generando contaminados. Y es una gran cantidad de material. Realmente los que están en los laboratorios, tanto como tanto se desecha. Entonces hay que buscar opciones para, y esto es algo que hay que hacer, todavía no está hecho. ¿Cómo podemos tener material para realizar estas pruebas que nos den la misma confiabilidad, la misma seguridad? Y otro que tiene una gran responsabilidad son las empresas farmacéuticas en el embalaje del fármaco. Y está muy bien usar tristes recetados que lo confieren resistencia a la humedad, a la contaminación, pero que sea el mínimo. Y esto incluso lo pongo como la industria farmacéutica, pero en general la industria comercial, que nos venden una caja de este tamaño que trae adentro un de plástico, que trae adentro para un producto de este tamaño. Entonces es algo que se tiene que regular y que también se está haciendo promoción para hacer un cambio en este aspecto. Ese es mi comentario. Gracias, doctora. ¿Alguien más quiere participar? Aquí nos dicen, además de la contaminación ambiental por fármacos y plásticos, recordemos el uso de agroquímicos, fertilizantes, insecticidas que están acabando con polinizadores y con ello poniendo en riesgo la vida. Qué grave, pero qué cierto. ¿Alguien nos quiere comentar algo? Y de hecho, el problema del uso de tanto de agroquímicos como de insecticidas, pues generan un problema de salud muy importante por las intoxicaciones en las que el usuario, a la hora de aplicarlos, se, se contamina a sí mismo, se daña a sí mismo, pero también contamina los suelos e impide el desarrollo de un microbioma que podría incluso sanar. No sé si el doctor Montiel va a hacer un comentario. Básicamente para comentar, para resaltar, digamos, las ventajas o las gentilezas de la propuesta de una sola salud, es el hecho de que si no nos olvidemos que finalmente hay muchas entidades a las cuales van a afectar nuestra salud. Si nosotros somos realmente congruentes con el hecho de querer que nuestros mascotas, nuestros familiares se atiendan adecuadamente, también nos debería importar obviamente la salud general, no solamente de la sociedad humana, sino de la ambiental. Y obviamente ese es un recordatorio en una condición crítica, digamos, de la historia de la humanidad, en la cual obviamente si no participamos de manera activa, finalmente vamos a terminar dependiendo finalmente de, como decía un poco Miguel en alguna presentación o participación anterior, nuestro entorno va a depender finalmente de otros que abusivamente realmente no hacen realmente eco de este tipo de acercamiento y recomendaciones, ¿no? Entonces, sí vas a necesitar realmente una participación mucho más activa de aquellos que estamos comprometidos no solamente con la salud, sino con el ambiente, ¿no?
Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda, un punto de vista bastante interesante. Y pues este tema da para más y más desayunos. Sin embargo, por esta ocasión estamos ya en la recta final, por lo que vamos a ceder los micrófonos a cada uno de ustedes para que nos compartan sus comentarios finales para esta charla del día de hoy. Comenzaremos con la doctora Judith, si está dispuesta. Pues de nuevo agradecerles muchísimo la oportunidad de estar ahora de este lado de la cámara. Normalmente estoy del otro. Y algo que me agrada del farmacéutico es que es fácil entender para el farmacéutico a qué nos referimos por interdisciplinaridad. No podemos ser expertos en química, en tecnología farmacéutica, en farmacia social, en salud pública, en gestión administrativa, en producción. No podemos ser expertos en todo. Sin embargo, nos comunicamos y respetamos el trabajo de cada uno de los diferentes actores. Como este es un foro muy asociado a la farmacia clínica hospitalaria, ustedes lo tienen muy claro. Han desarrollado estrategias para trabajar a favor de la salud, integrando a enfermería, al médico, al nutriólogo, al psicólogo, al trabajador social, porque todos ellos forman parte del entorno directo. Ahora, esto es ampliarlo a todos los actores en el que vamos a ver también la necesidad de la producción de alimentos, porque lo necesitamos, que estos alimentos se generen de forma adecuada y suficiente para todos, y eso incluye a todos los habitantes de este planeta, a todos los animales, a todo el microbioma y la planta. Nosotros no somos dueños del planeta, estamos aquí, formamos parte de él y tenemos que generar los mecanismos para que todos podamos sobrevivir, porque si desaparece una especie, desaparece un conjunto, esto nos puede generar afecciones a nosotros. Entonces, pues muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, doctora. Como siempre, este es su espacio. Adelante, doctora Adriana. Y muchísimas gracias también por el espacio, mi primera vez en este desayuno. Mencionar la importancia de nuestros buenos hábitos y de la buena alimentación, de manera que se pudieran prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, las infecciones, no tener buenos hábitos de limpieza con la finalidad de reducir mucho el consumo de cada vez de medicamentos, ¿no? Aunque es imposible, pero tratar de reducirlo, ¿no? La importancia también de la difusión de que las malas prácticas de desechos de medicamentos afectan a las distintas especies. ¿Cómo podemos hacer esta difusión? A través de estos foros. Nosotros hemos participado en radio, hemos participado con la creación de videos dirigidos a niños, de cuentos también, y pedirles a todos los que están aquí que hagan este conocimiento, que lo extiendan a los familiares, a los amigos, porque todos vamos a contribuir a reducir nuestra huella ecológica. Ajá, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esperemos contar con su experiencia en futuras ocasiones. Doctor José Luis Montiel, adelante, por favor. Sí, realmente no me queda más que agradecerles a ustedes el foro, realmente las posibilidades de, en este ejercicio de tratar de abonar, digamos, a una estrategia, a un énfasis. De por sí, varias de las publicaciones que uno puede poner en el título Una sola salud, One Health, términos generales siempre hablan de la perspectiva. Podemos hablar de ingeniería, podemos hablar de regulación farmacéutica, etcétera, con la perspectiva de una salud. Yo creo que eso va a abonar en el hecho de que estamos viendo de manera integral, no solamente la salud, como les digo,
humana, sino del planeta. Y en ese término realmente hay muchas cosas que, como ya vimos, se necesitan hacer y no dejarlo para mañana, algo que realmente ya estamos atrasados y que debimos haber hecho años antes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Finalmente escucharemos al doctor Miguel de la Rosa. Adelante. Sí, pues muchas gracias. Primeramente por el espacio. A mí me encanta esta parte de ser interdisciplinario porque justamente no te cierras a una cosa, ¿no? La visión que yo tengo como médico pues es una, el ingeniero me va a dar otra, el farmacéutico me va a dar otra, y al final de cuentas todos estamos en la misma trinchera. Eh, me gusta mucho trabajar con este concepto de una sola salud porque justamente implica muchas, me atrevo a decir que todas las áreas, con un fin en común y que ver que la responsabilidad de cuidar mi salud no solo es mía, sino al estarme cuidando yo, estoy cuidando el ambiente, estoy cuidando a los animales de producción, estoy cuidando a mis mascotas. Entonces, ese concepto y la aplicación como tal me gusta demasiado. Pues de esto salen muchas cosas y podríamos seguir platicando, pero justamente hacer hincapié que la salud es responsabilidad de todos, ¿no? La resistencia antimicrobiana no solo corresponde al laboratorio, al hospital, al médico, sino implica todos, ¿no? Desde que esté administrando lo que me están recetando, el médico que sea responsable de lo que está recetando, cómo estoy desechando estos residuos, porque bueno, finalmente la naturaleza pues nos va a responder, ¿no? Y pues aquí vemos las consecuencias. Entonces, a mí me encanta este tipo de foros porque nos abre distintos panoramas, nos abre la perspectiva de cada quien y al final en conjunto pues se pueden hacer más y mejores cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Sin duda, nos damos cuenta de que cada uno desde nuestro papel, ya sea como médicos, farmacéuticos, ambientalistas, incluso población en general, podemos generar información y fomentar acciones, y no solo fomentarlas, sino realizarlas para una salud, como lo dice el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestro papel ponemos nuestro granito de arena para contribuir a una mejora en la salud que finalmente va a tener un impacto en todos. Y como se abordó el día de hoy, no solamente para los humanos, sino también para nuestros animales de compañía, para el ambiente y para todo el entorno que finalmente somos parte de él, ¿no? Entonces, todos somos parte de un mismo ecosistema y pues compartimos no solamente este espacio, sino también todo lo que consumimos y todo tiene un impacto sobre nuestra salud y de los que nos rodean. Muchas gracias. Agradezco nuevamente por su participación y aquí tenemos un último comentario. Dice para recordar, denme un segundo. Excelente charla para recordar el papel integral multidisciplinario que debe de aplicarse en un marco normativo legal para lograr su operatividad real y no solo quedar como observación. Sin duda también aquellos responsables de la legislación en en las diferentes regiones geográficas tienen un papel fundamental en la toma de decisiones para el concepto de una salud. Muchas gracias a todos, a nuestra audiencia. En este momento voy a ceder los micrófonos nuevamente a la maestra Zoe, que ya está aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación, gracias a nuestros invitados el día de hoy. Sin duda un excelente tema de mucho interés para la comunidad, para el gremio, para todo el equipo multi e interdisciplinario.
Y pues bueno, nos despedimos. Yo agradezco a nuestros conversadores a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México y les estaremos haciendo llegar sus constancias de participación. También, bueno, les recuerdo que hemos dejado la liga de registro de asistencia para que puedan obtener como asistentes los que estuvieron aquí en el foro, tanto en Zoom como en Facebook, para que puedan obtener su constancia. La liga solo está abierta durante unos momentos más mientras vamos haciendo el cierre, así que, bueno, ya la pusimos hace un ratito, entonces, pues no se vayan sin registrarse para que puedan obtener su constancia. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos el próximo sábado con un nuevo tema, con otro desayuno con aroma A. Y pues bueno, feliz fin de semana a todos y que tengan un agradable descanso. Nos vemos. Saludos y muchas gracias a todos.